Y luego de esto hablamos sobre la oración. ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando, dijimos 6 mensajes, hoy es el último, acerca de la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque la oración es el centro de formación y desarrollo de la fe. No sé qué siglas salen ahí, pero centro de formación y desarrollo de la fe. Usted ora y usted desarrolla su fe, hermano. No estoy hablando de la oración para el desayuno, el almuerzo y la cena y antes de acostarse. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la oración del tiempo que toma aparte para estar con su Señor ahí aparte. No sé, son 10, 15, 20, una hora, no sé cuánto tiempo sea. Pero esa oración donde usted, como hizo Ana, derrama su alma delante de su Señor. Cuando usted se descubre totalmente delante de Dios. Ese tiempo, a ese es el que me refiero. Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Así que en todo momento Dios sabe que estamos pensando. Inclusive ahora sabe que estamos pensando. Claro que lo sabe. Él conoce de lejos nuestros pensamientos, dice el Salmo 139. Y aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Entonces estamos bajo ese hermoso y amoroso dominio de Dios. Dios sabe exactamente nuestros pensar, nuestro sentar, nuestro levantar, todo lo sabe. Estoy hablando de que ahora en respuesta a ese Salmo 139, los hijos de Dios buscan a Dios. Los hijos buscan a su Padre. ¿Verdad? ¿Sabe que, como dice, Pablo dice, cómo he de pedir como conviene? No lo sé, pero el Espíritu Santo intercede. ¿Me entiende? Mi torpeza, Él las ordena para que vayan bien. Él es un ordenador de mis torpezas y de mis pensamientos. Él sabe cómo hablar delante de Él porque ellos viven en una unidad compacta, ¿me entiende? Y yo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe? En esos temas que hablamos, los 5 mensajes sobre la oración, dijimos que es importante saber que cuando oramos, tenemos que hacerlo con fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarle. También tenemos que saber que somos hijos. Y como hijos nos llegamos a entrar confiadamente ante el trono de la gracia. O sea, entramos a nuestro recinto privado, nuestra comunión con Dios. Ese lugar es importante. Tercero, nosotros dijimos que nosotros tenemos que orar y como por lo general pedimos, tenía que ser nuestros pedimentos conforme al carácter de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y placeres. Ese es el problema. Que todavía esa parte egocéntrica, bueno, mejórame, bueno, hazme esto, bueno, como que si Dios estuviera al servicio de uno. No es así. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y también dijimos que tenemos que orar bajo la autoridad, bajo el permiso, bajo la visa, la cedulación que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nunca se les olvide, lo he dicho 1000 veces, pero lo diré 1000 más. Nunca se les olvide orar en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque por Él es que tenemos acceso a Él. Pero dijimos algo que quizás puede ser un poco incómodo, pero es necesario decirlo. Porque, mire, Dios no escucha al pecador. Esos que rezan y hacen no sé cuántas cosas hagan, orando, creyendo que Dios lo escucha. Dios no los escucha. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios escucha a sus hijos, pero, a aquellos que andan conforme a la santidad del Padre. ¿Me entienden? Dijimos muchas veces, Isaías 59, Dios, Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué dijo Dios? Porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Para qué? Para no oíros.
Y cuando ustedes ayunen y cuando ustedes oren, yo no voy a escuchar vuestras oraciones. Y vuestras ofrendas me son abominación. Así le dijo al pueblo de Israel. Porque vuestras manos están manchadas de sangre. Son homicidas. Y como somos el pueblo de Dios, venimos a hacer lo que nos dé la gana y de tal manera vamos el sábado y vamos. No, así no es. Entonces, si queremos una respuesta, y como dije en el primer mensaje, creo que uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo cristiano hoy y que no lo dice es su profunda frustración en cuanto a la respuesta de Dios por sus oraciones. Porque ni lo oyen, ni ven respuesta, ni ven nada, y entonces dice, ¿qué está pasando? Y están frustrados porque no hay una respuesta. Pues ya va, no es eso. Quizás es porque no estamos atendiendo al orden que debemos hacerlo. Les voy a contar una parábola. Esta va a ser la parábola de la torta. ¿Sabe? Hay algo, hermano, que cuando uno se mete en la cocina, uno dice, no, yo soy aquí. Y una vez yo era un joven, quizás 18, 20 años, y dije, bueno, voy a hacer un pan de jamón. Vi los ingredientes, digo, este es pan comido, esto es fácil. Lo hice el pan de jamón. Pero le vi algunos aspectos que me llamaron la atención. No era morenito como aparecía por ahí en las panaderías. Al fin, para hacerle el cuento corto, pues, mi mamá y yo fuimos los únicos que nos los comimos. Madre es madre, ¿sí o no? Mi hijo, te quedó bello. Estas galletas son sabrosísimas. O sea, pan de jamón no había nada. Igual cuando me puse a hacer tortas, yo decía, no, yo voy a hacer la torta. Había esos productos de Electrolux, un ayudante de cocina. Y yo vi como mamá los hacía y dije, no, ya estoy listo, yo vengo y lo hago. ¿Me entiendes? Y empecé a hacerlo. Y yo cuando iba vigilando, iba subiendo, está quedando bello. Cuando la apagué, parecía una torta de pan y yo quería hacer un ponqué. ¿Qué pasó ahí? Mire, hermano, después de tantos años y tantos errores, ¿sabe cuál era el asunto? Es que hay que seguir las instrucciones. Cuando usted ve eso en YouTube o en, ¿cómo se llama el otro? En Instagram, y ve esa gente que hace esas cuestiones, tiene que seguir las instrucciones. Si le dicen 20 gramos de sal, no le eche un puñito, échele 20 gramos. Y si dice que repose media hora, déjela reposando media hora. Si usted sigue las instrucciones, le aseguro que usted va a hacer lo que se proponga. Pero aquí en la Biblia también encontramos, ya está el final de la parábola, ¿me entiende? La instrucción es que si usted sigue las instrucciones, usted va a ver los resultados que Dios quiere ver en su propia vida. Pero tiene que seguir las instrucciones. Por eso dice el profeta Isaías, venid a mí y estemos a cuenta. Eso dice, usted y yo tenemos que presentarnos delante de Dios y decir, Señor, heme aquí. Tú conoces mis pensamientos. Nada te es oculto. Te ruego que una vez más afirme la obra de la cruz en mi vida y la sangre de Cristo me siga limpiando de mis errores. Eso es lo que tengo que decir. Ok. Hablamos de la oración. Hoy va a ser el último mensaje acerca de esto. Pero voy a pedirles que nos movamos un escalón más. ¿Se acuerdan de los escalones? O sea, vamos a otra liga, pues. Vamos a otra liga. Ya dejemos la liga de los penitentes y la liga de los pedigüeños, de los que piden y piden, Señor, dame y dame. No. Vamos a la liga de los intercesores. Eso es otro nivel. Los intercesores es otro nivel. Un niño lo que hace es pedir, ¿sí o no? Sus hijos lo que hacen, cuando éramos niños lo que hacíamos era pedir, ¿sí o no? Pero cuando pasamos a ser padres, somos los que damos, ¿verdad? Eso es así. Entonces, pasemos a otro nivel, les invito, al nivel de los intercesores. Y el título del mensaje es la intercesión y el ayuno del creyente. La oración y la intercesión del ayuno
del creyente. Amén. Voy a caminar así rapidito sobre el agua en esta introducción. ¿Sabe? Cuando nosotros no éramos creyentes, pertenecíamos al reino animal. ¿Sí o no? Totalmente. No entendíamos nada de lo que era la vida espiritual, absolutamente, ni qué es el reino de Dios, ni de las ¿cómo se llama? Huestes celestiales de los ángeles. No teníamos nada, ni de la Biblia, no sabíamos nada. Éramos ¿qué? Simplemente hombre natural, como dice Pablo. Seres naturales. Y aún cuando llegamos al conocimiento de la verdad, seguíamos todavía tirando las mismas flechas. ¿Sí o no? Como un niño, pues. Pero luego vamos creciendo y vamos entendiendo y nuestras vidas van cambiando. Bueno, el problema es que cuando éramos eso, Dios nos puso a nosotros, Dios nos puso para que fuésemos el reflejo de su carácter en la creación. Oye, pero el hombre caído no podía reflejar eso. Dios puso al hombre para que fuese el cuidador de todo, el mayordomo, el administrador o como quiera llamarlo. Y Dios estableció entonces a ese hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? Para que lo labrase, lo cuidase, lo multiplicase, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios quería. Pero el hombre caído pasó de ser el cuidador al mayor depredador. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta de lo que es el hombre caído? Nosotros caídos éramos esos depredadores. Pero óigame bien, hay una buena noticia. Que Dios tenía preparado ya el rescate de aquellos a quienes había escogido. Ah, sí. No es toda la humanidad, pero Dios tiene un grupo escogido. No son la mayoría, son pocos. Pero Dios escogió a ese remanente, a esa cepa santa. La apartó para Él. Para que entonces nuestro Señor Jesucristo pagase la redención, la libertad, comprase con su propia sangre la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahora, teniendo esta conciencia del hecho de la gracia, tenemos que participar juntamente con Dios, nosotros. Óigame bien, Dios está en nosotros. Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, nosotros estamos llamados a ser el resplandor de su gloria. Así como dice Hebreos respecto a Cristo. Nosotros estamos llamados a reflejar su carácter. También, sirve amén ahí también. Estamos llamados a reflejar su carácter. Nosotros somos los que estamos llamados a continuar o a reiniciar la obra que estaba prevista para el Edén, ¿me entiendes? Del primer hombre, aquella comunión con Dios que se perdió. Bueno, ahora nosotros somos los que estamos llamados a extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Óigame bien, nadie lo va a hacer. ¿Me entiende cuando digo nadie? No hay otro que lo haga. Solamente su iglesia. Ahora bien, todo está bien, pastor, pero hay un problema. ¿Cuál, hijo? Que quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Bienvenido. Hay muchos que dicen así, y es verdad. Tenemos, óigame bien, le voy a decir una realidad. Tenemos una conciencia ahora iluminada, porque el reflejo de la iluminación de nuestro corazón está en nuestra conciencia ahora, y tenemos, como dice el apóstol, buena conciencia para con Dios. Ahora sabemos que somos hijos de Dios, dígame.
Pero ahora sabemos que tenemos un propósito de vida por encima de cualquier rango académico, empresarial, lo que sea. Usted tiene un propósito de vida. Y es traerle gloria a aquel que dio, que se despojó de su gloria para salvarle a usted. Usted y yo tenemos ahora un propósito de gloria. Entonces está bien. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que tengo en mi cuerpo una ley que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado. Ah, eso es un problema. Eso nada más que lo sufre usted. Nada más que el problema de Elena. Eso nada más que sufre Elena. Todos sufrimos de eso. ¿Tenemos lucha? Ajá. Bienvenido al ring entonces. Tenemos una lucha. Pero no solamente eso, es que nuestro entorno familiar se opone cuando nosotros decimos, ahora he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué dice la gente que está alrededor que es inconversa? Te volviste loco. Ahora sí es verdad que la pusiste. Ahora sí, bueno, va a decir cualquier cosa. ¿Y el mundo? ¿Qué dice el mundo que está más alrededor? Lo más relativo, más lejano. Totalmente opuesto. Entonces tenemos lucha con nuestro cuerpo, tenemos lucha con nuestro entorno familiar, tenemos lucha contra la sociedad, tenemos lucha contra principados y potestades. Pero nunca se nos olvide. Esa es una guerra totalmente asimétrica. No tenemos chance contra el mundo. No tenemos chance contra las potestades. Pero hay algo en la palabra que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Soplo. Reciban la palabra. Que la palabra se encarne en vuestros corazones. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga, gloria a Dios. Aquí yo no estoy hablando a enclenques y derrotados. Aquí estoy hablando a gente victoriosa en el nombre de Cristo. No importa la circunstancia. No importa lo que venga. Pablo dijo así claramente, sea andar en abundancia o en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Algunos de ustedes lo han despedido del trabajo? ¿Cómo se siente? Se aplica la palabra ahí cuando dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversos géneros de pruebas. ¿Se aplica ahí? No se aplica. Porque nadie recibe eso con sumo gozo, sino con tristeza, ¿sí o no? Ay, Dios mío, me perdí el trabajo. Y empieza a patear piedra y empieza a decir todo. Quédate quieto. Usted no está solo. Usted no está solo, usted no está solo. Su Señor está con usted. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Contigo estaré en la angustia, contigo estaré en la prueba. Así le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así le dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador. Oh, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no importa. Eso sí, que no lo voten por mal empleado, sino porque hay una política de reducción de personal o cualquier otra cosa. Mira, hermano, a mí me votaron 3 veces. Gloria a Dios. ¿Usted quiere saber cuál fue la causa? Bueno, venga el martes al culto de oración, yo se lo cuento. Amén. Vamos a ver cuánto le pica la curiosidad. ¿Cuál es? Digo todo esto porque es necesario saber que tenemos lucha, hermano. Oiga, no se considere que está sola o que está solo en su lucha. No, todos estamos luchando. Todos estamos luchando. El asedio es permanente. Ahora bien, cuando vaya a introducir el mensaje de hoy, yo le voy a pedir algo. Además de que esté atento, esté como escenificando cada detalle del que voy a leerles
a la vida de una familia. Bien puede ser su familia o alguna familia que usted conozca. Porque estoy orando por familias. O estoy orando para que Dios levante familias y para que Dios salve familias. Salve hogares, mejor dicho, no familia, hogares. ¿Sabe? El diablo es diablo. El diablo es diablo. El diablo, a un pisado, sigue echando broma. Pero está vencido. Pero él, aunque lo sabe, él no deja de hacer y deshacer. Hay muchos que se descuidan. Voy a pedirle que entonces podamos abrir nuestra Biblia y podamos ubicarnos en el libro del profeta Nehemías. Permítame ubicar el contexto histórico de este pasaje. Podríamos estar hablando del siglo V, 445 a.C. El imperio persa cambió el cauce del río una noche y a un sucesor del imperio caldeo, babilónico, destruyó. ¿Se acuerdan? Aquel que escribió cuando el Señor escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces, esa noche fue la muerte de aquel que había profanado lo que era santo. Y entonces aquella alianza medo-persa entró y comenzó su imperio de más o menos unos 220 años. 220 años, sí. Estamos en el contexto, estoy hablando del contexto. El libro es una continuación del libro de Esdras. En algún momento era un solo libro, luego decidieron separarlo. Porque Esdras habla en dos viajes que hizo a Jerusalén. Uno era para la reconstrucción del templo y otro era para recuperar el libro de la ley y establecer otra vez el judaísmo o la religión y la práctica judía. Pero este fue después. Estoy hablando del profeta Nehemías. Venga conmigo a leer el libro de Nehemías. Vamos a leer solamente el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas cosas, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a las oraciones de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta ahí el capítulo 1. Entonces quiere decir que este era un esclavo, ¿verdad? Nehemías era un esclavo del imperio medo-persa, seguramente también del imperio babilónico. Y ahora pasó a ser, ¿qué? Copero del rey. ¿Cuál era la función de un copero? Un copero simplemente era el que probaba el vino antes que el rey lo bebiese. Traían el vino, le daban una copita a él, esperaban un momento, si no le pasaba nada, entonces el rey podía tomarlo. ¿Por qué? Porque el asedio, la envidia y todas esas cosas podían atentar contra la vida del rey. Eso era normal en esa época. Ok, entonces esto era lo que hacía Nehemías. Les dije, nosotros vamos a hablar hoy a otro nivel. Y le dije, cuando usted le esté leyendo este capítulo 1, por favor, tenga en su mente, puede ser su propio hogar o un hogar al que usted siente afecto o es familia o siente empatía o un hogar que usted ama. ¿Por qué, pastor? Porque yo quiero hacer de este pasaje una metáfora. ¿Me entiende? Lo que le pasó al pueblo de Israel en este contexto. Bueno, el contexto anterior, cuando ya fue cautivo y anunciaban acerca de la venida de los caldeos que vendrían, y de mucho antes, cuando los asirios ya se habían llevado a las 10 tribus de Israel, y ahora venían por la tribu de Judá y de Benjamín. Todo esto podemos asociarlo por un momento, y quisiera, ese es mi énfasis, que usted lo asocie a un hogar. ¿Por qué? Bueno, porque el hogar es la célula ¿de qué? De la sociedad, de una nación, ¿sí o no? Entonces no es una locura pensar, podemos pensar en esto de forma micro y una nación de forma macro. Entonces, ¿cómo, pastor, puede ejemplificar el asedio? La Biblia dice que nosotros estamos asediados, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, despojémonos del pecado, del peso y del pecado que nos asedia. Y también dice la palabra que dice que el diablo anda como león rugiente, asediando alrededor, buscando a quién. ¿Hay asedio? No dije en la introducción que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que estamos en problemas, aún con nuestro propio cuerpo internamente, aún con los que están en los familiares y aún la sociedad y el mundo espiritual, todo está en contra de la obra de Dios. Ok, entonces una familia es asediada, un hogar es asediado. El propósito del diablo es destruirlo. Por eso le digo, mire, lo que menos quiero discutir yo en mi vida es con un abogado. ¿En serio? No hay manera de ganar. ¿Por qué? Porque bueno, los abogados conocen la ley y han conocido tantos casos. Pero el pastor conoce la otra parte que ellos quizás no conocen.
Y uno puede decir, mire, lo que menos puede uno sugerir a una pareja es que se divorcie. A mí me han llegado casos que yo digo, ay Señor, ¿qué hago aquí? ¿Me entiende? Porque el hombre era enfermo y atentaba contra la vida de la dama y estaba en peligro su vida. Entonces es muy complejo. Pero no voy a tomar esos casos extremos. Voy a decir, hermano, si de Dios es el hogar, el divorcio no es de Dios. ¿Me está oyendo? Cuando un hogar cristiano se divorcia, allá hay una victoria, pero no es de Dios. No es la victoria de Dios. Por eso es que yo les digo, no vengan al pastor cuando ya esté el rancho ardiendo. Sí, porque normalmente es eso. No déjeme que yo la toreo. No déjeme que yo lo manejo. No deje que... Entonces, ¿hay un asedio sobre la familia, sobre el hogar? Sí, sí hay un asedio. ¿Y usted cree que su varón es un varón perfecto y que ese está blindado contra todo? Ese es un santo, pastor. Ismael es un santo, eso no le entran balas. Mire, yo creo que él no tenía el corazón conforme al corazón de David. ¿Y qué pasó con David? Lo agarraron, se descuidó y... O sea, aquí el enemigo nuestro no conoce misericordia, no sabe lo que es misericordia. Entonces, el hogar tiene que ser guardado por el varón. Es por eso que a veces tampoco me gusta hablar de medicina, porque los médicos me dicen, ¿qué va a hablar, pastor? Yo primero debo consultarlo. Pero vi algo interesante. ¿Sabe que cuando se concibe la vida en el vientre, verdad? Los cromosomas de ambas partes desarrollan una función. Pero, ¿sabe? Las cromosomas de la dama se aplican, se encargan de desarrollar el bebé. Y los cromosomas del varón de la placenta. ¿Qué casualidad? ¿Qué hace el varón? La protección del bebé. ¿Me entiendes? Yo digo, qué perfecto es Dios en toda su creación. Qué bello es Dios, cómo nos muestra Él. Así que, óigame bien, no solamente es porque el varón, no, ambos ahora son uno y deben estar vigilantes porque hay un león rugiente cerca de cada hogar. Mire esto, primero es el asedio, ya el asedio está planteado, ¿sí o no? ¿Está planteado? Pero empieza después el asedio a lanzar fuego contra aquella casa o contra aquel hogar o contra aquella persona o contra aquella ciudad. Empezaron a hacer guerra. ¿Qué es lo que atacan primeramente? Los muros. ¿Por qué los muros? Decía el martes. Porque los muros es la fortaleza, es lo que inicialmente cubre, protege el hogar. ¿Cuáles son esos valores? Perdón, los muros son los valores que protegen a un hogar. Cuando se infunden valores en ese hogar tiene unos muros, una fortaleza. Cuando yo tengo a los jóvenes que se van a casar, yo les digo a ellos, lo primero que ustedes tienen, si tuvieran un terreno, ¿qué es lo primero que hacen? Una cerca. Claro, una cerca, porque cada bloque que colocan es un valor en su vida. Entonces, ustedes deben formular un esquema de valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Bueno, no voy a ser exagerado. Yo no voy a decir, ninguno lo ha hecho. No he escuchado uno que lo haya tenido. Si usted no tiene una buena pared, se van a meter como Pedro por su casa. ¿Quiénes? Los que están asediando. ¿Me entiende? La gente, empecemos por la familia. De la familia se va a meter y va a decir y va a intervenir sobre la casa. Para allá, vaya. El hogar es de dos. El muro dice, la familia está allá, pegadito al muro, pero del otro lado. Porque del muro para acá es el hogar. ¿Me entiendes? Donde está la hoguera.
donde están dos y los que Dios dé. Amén. Ese es el hogar. La familia, la suegra, la tía, el tío, el primo, el todo. Pegaditos ahí, pero muy cerca, es la familia. Pero, me copian del muro para allá. Porque este es asunto de dos. El asedio es permanente. Yo he visto parejas que han tenido 27, 37, 40 años de casado y se divorciaron. Cuando destruyen los muros, ¿qué destruyeron? Los valores. No fueron fuertes esos muros. Fueron débiles. ¿Quién está llamado a construir los muros? Los dos, sí, yo sé que los dos, pero el varón es el sacerdote del hogar. Las mujeres no digan amén. El varón es el sacerdote del hogar. El varón, yo sé, entonces te dice, bueno, pastor, yo tengo una ley, pero mi esposa tiene otra. Quieto. No va a ser tan rebelde que le va a oír a la palabra. Vamos a leer la palabra. ¿Me entiende? Y ahí comienza el Espíritu Santo a actuar. Usted no lo ve, pero el Espíritu Santo está actuando. Y usted comienza a orar, usted es el que imparte la oración. Y ahí comienza el Espíritu Santo a actuar. ¿Me entiende? Dios va a hacer la obra. Pero le voy a decir, ¿verdad? Mire, le voy a decir, Dios santo. En este pasaje de Nehemías, permítame decirle, nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro. ¿Sí o no? O sea, ¿tenemos conciencia del peligro? Sí, hay conciencia, pastor. Ok. La idea no es que sea llevado cautivo como pasó en estos casos, o como pasaron en estos casos. Porque el cautivo no tiene manera de salir, está cautivo, está preso, tiene un anzuelo pegado en la nariz, o tiene por aquí por la mandíbula, o tiene un collarín aquí de hierro. O sea, está cautivo, no puede salir. La idea es que los hogares que se llamen cristianos, hogares que donde Cristo sea proclamado, anunciado, no sean llevados cautivos. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un pueblo que invocaba el nombre de Dios. Era un pueblo de Dios, pero aún así Dios permitió que ellos fueran llevados a cautividad. Y no un fin de semana, sino 70 años, por ejemplo. Uno de tantos, porque aunque no hay una continuidad exacta, hay algunos segmentos de años, pero después del imperio asirio vino el imperio babilónico, del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, después del imperio medo-persa vino el imperio griego y después vino el imperio romano. O sea, ellos pasaron por toda esa cantidad, casi 1000 años, ¿me entiendes? Casi 1000 años, hermano. Con algunos momentos de respiro, pero era cautividad. Si alguien sabía de esclavitud, eran los israelitas. Eso sin contar los 400 años de Egipto, ¿no? Pero vuelvo a centrarme en el hogar. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, pastor, ¿cómo debemos orar? Fijémonos aquí en Nehemías. ¿Qué es lo primero que hay en la oración? La adoración, la exaltación de Dios. Lo primero que hacemos.
¿Cómo dijo Nehemías? Le dijo así. Te ruego, oh Dios de los cielos, primero que todo. Tú eres el Dios de los cielos. Aleluya. Tú eres fuerte. Aleluya. Tú eres grande. Tú eres temible. Tú eres fiel porque guardas el pacto y la misericordia. Tú eres misericordioso. Tú eres amoroso. ¿Con quiénes? ¿Con el mundo? No, con los que aman y guardan tus mandamientos. Ahí está el problema. ¿Dónde está la falla? Le voy a decir cuál es la falla, porque el tiempo apremia. Ven aquí. Verso 7. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Dónde está el error? En lo que sigue. Y no hemos guardado tu palabra, tus estatutos, tus preceptos. Ahí está la palabra. Y ahí está el problema. Si un hogar se dice que es cristiano, ¿dónde está la Biblia? No, pregunto, ¿dónde está la Biblia? Si un hogar se dice que es cristiano, entonces, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está la lectura de la palabra? Si descuida esa muralla, porque ahí es donde están los valores nuestros, si descuida esa muralla, la van a volver añico. Se va a hacer altamente vulnerable. Este es el problema del pueblo de Israel. ¿Cuál? El que se aparte de la palabra se aparta de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mirad a ella como a una antorcha encendida en medio de las tinieblas. ¿Usted quiere saber por qué está como está? Porque su lectura de la palabra no debe estar como debería estar. Ahí está el problema. ¿Por qué los muros son débiles? ¿Por qué mi carne es débil? Porque débil es la lectura de la palabra de Dios en mi vida. Porque la palabra de Dios es la que fortalece mi vida. ¿Me entiende? Yo como persona, mis muros, mis propios muros, mis pensamientos, el formato moral que tengo, ¿lo fortalece quién? La palabra de Dios. Si no leo la palabra de Dios, obviamente me voy a ¿qué? A corromper. ¿Me entiendes? Se corrompe mi pensamiento porque sabe el bendito teléfono ese que el Señor no sé por qué no nos comunicamos por humo, a lo mejor. Mire, hay tanta gente enferma con el teléfono que ya hay instituciones psiquiátricas. Niña de 11 años que le dieron burnout, se le quemó el cerebro, está loca. Hermano, el asedio es permanente. Pero ya no es con arcos ni flechas, ni con piedras, ni con cuestiones como antes. No, ahora es subliminal, puro teléfono, pura internet, cosas en el aire. Aléjese de eso. Yo sé que tenemos que usarlos, son instrumentos que lo usamos, pero no ande con eso como si tuviera como los que andan con una cuenta cantando el rosario todo el día. No con eso. Segundo, ¿qué hace el hombre? Confesar su pecado. No dice, mire, no hay mejor invitación que la de nuestro Padre. Nosotros cuando éramos pequeños lo que más anhelábamos es que papá nos llamara. Bueno, cuando no estaba soldando, ¿no? Cuando no estaba trabajando, en otro momento. Porque si no, nos ponía a trabajar ahí. Pero ¿qué es lo que más deseamos? Mire, no hay mejor invitación que la que Dios hace a nuestras vidas. El profeta Isaías lo dijo, así dice Jehová, venid a mí y estemos. ¿Se acuerdan que lo dije? Venid a mí. No huyan como Adán, no se escondan como Adán. ¿Acaso no sé lo que dijiste? ¿Acaso no sé lo que pensaste? ¿Acaso no sé lo que hiciste? No importa, si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve. Yo tengo el poder de convertirlos como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo lo digo, yo Jehová. Claro, no está diciendo cualquiera. Pero la vergüenza, el que dirán, me siento avergonzado de venir. No, que Él sabe que somos carne. Él sabe lo que somos. Entonces, ¿qué dice aquí el profeta? Sí, dice, en extremos, dice aquí, confieso, versículo 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Por qué? Porque no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahí está. Usted se aleja de la palabra y se corrompe. Porque la atmósfera lo corrompe. Porque la atmósfera es ácida. Acuérdate ahora de la palabra. Ese es el otro punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Por quién está orando Nehemías? ¿Por sí mismo o por Israel? Se incluye él en los pecados porque dice, yo soy parte de la cautividad y por eso estoy aquí, pues. Quizás no por lo que lo hice yo, sino los reyes que estaban antes. Entonces, por consecuencia, nos hemos apartado de ti, Señor. Pero mira, Señor, mira, yo ahora entiendo mis pecados, pero ahora te ruego por este remanente. Pero ahora, después de la confesión, viene algo muy importante. ¿Se acuerdan cuando David dijo, mis pecados declaré y no encubrí mi iniquidad? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿verdad? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es Dios. Todo el que se está consciente de su pecado y se acerca a Dios, Dios no lo latiguea. ¿Por qué? Porque es mejor, óigame bien este proverbio, es mejor venir al Dios de misericordia antes que el Dios de justicia vaya por nosotros. Ahí sí es verdad que es una cosa fea. Porque el que lo hace deliberadamente, como dice Hebreos 10, le queda una horrenda expectación de juicio. Anda mirando para decir, es como el que robó y dice, vienen por mí. Entonces anda todo asustado porque cree que lo van a agarrar. Pero qué bueno es saber, la buena noticia es que tenemos un Padre que tiene misericordia de nosotros, que nos ama, que vemos un Dios que es fuerte, poderoso, que es fiel, que no tenemos que huir de Él, sino acercarnos a Él confiadamente. Ahora yo no estoy hablando por mí solo. Nehemías está hablando como un intercesor, a otro nivel. Porque dice aquí que está ayunando también, eso es otro nivel. Yo proclamo ayuno y oración por las familias, por los hogares de esta iglesia. Los martes será día de ayuno y oración por la iglesia, por los hogares de esta iglesia y por la iglesia entera. ¿Por qué? Porque aquí no hay escándalos, pero el enemigo anda por ahí. ¿Me entiendes? Y cuando menos percate, entonces ya tiene los grilletes. Este es un resumen. Verso 8. Mire lo que dice este penitente. Acuérdate, Señor. Humilde. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, el juicio vendrá, yo os dispersaré por los pueblos. Pero, verso 9, si os volviereis a mí, ahí está, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allá os recogeré. No solamente os recogeré, y os traeré
al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Yo no me canso de predicar del Dios de los cielos, de su amor. En verdad que Dios ama de una manera que yo no lo logro comprender su amor. No logro comprender. Hay un cántico que dice, no logro comprender la magnitud de cómo me ama tanto. Cómo nos ama tanto, aún siendo nosotros tan débiles, tan rebeldes, pero yo pienso, pero yo opino, pero yo... No, tú no pidas nada. Un siervo no pida nada. Un siervo lo que hace es que obedece a su Señor. ¿Me entiendes? Aquí se acabaron los derechos, aquí no hay derechos. Él cobró todos nuestros derechos. Cuando nos redimió, nos hizo siervos. Ahora no estamos para hacer nuestra propia justicia. No es que ella, no es que él, eso no vale. Es que es lo que dice el Señor que debemos hacer. Eso es lo que vale. Se descuida esta parte no individual, como pareja. Y el enemigo hace estrago. ¿Y sabe lo que ven en el corto plazo? La disolución como alternativa. ¿Por qué? Porque el enemigo va sembrando esa idea y cada vez la ve más cerca. Y dice como que sí. Tenemos un enemigo que no tiene misericordia. Entonces, ¿cuál es la respuesta divina? ¿Se acuerdan cuando leí 2 de Crónicas 7:14? Esa es la oración que hizo Salomón después que David le terminó de construir el templo y la casa del rey. Dice el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer de la casa de Jehová. Y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, eso es juicio, no tiene otra voz, eso es juicio, porque es su pueblo y los disciplina. Pero el 14 dice, si se humillare mi pueblo, condición para volver, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dejaren de hacer lo que están haciendo. Entonces yo, que ya no oigo sus oraciones, oiré desde los cielos. 1, perdonaré sus pecados y sanaré su hogar. Ahora, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese hogar. Ahora. Porque ahora he elegido y santificado este hogar para que esté en él mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí siempre en ese hogar que clama a mí. Usted no cree por lo que ve, porque lo que usted ve es imposible. Usted solamente tiene que mirar al que todo lo puede. Al que hace lo imposible, posible. Como dijo el ángel, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? ¿Quiere ver el final? El final está aquí. Vean al capítulo 2. No, le falta decirles algo. ¿Cuándo llegó la noticia a
a Jeremías, a Nehemías? ¿En qué mes? Versículo 1. ¿En qué mes? El mes de Quisleu. ¿Viste ahí? Ok, capítulo 2. Sucedió que en el mes de qué? Quiero acotar aquí. ¿Qué hizo Nehemías por Israel? ¿Una oración? Muchas oraciones. ¿Un ayuno de un día? Mucho ayuno. Óiganme bien lo que le voy a decir. No lo dice aquí explícitamente. Nehemías estuvo ayunando 120 días. No como los 40 del Señor, obviamente que no. Pero dice aquí que de entre el mes de Quisleu y el mes de Nisan pasaron 4 meses. Y en el calendario lunar podemos pasar entre 118 a 120 días. Porque a usted no se le demacra el rostro por ayunar un día, 2 o 3 días. Eso no le va a afectar tanto. Pero dice aquí, viene conmigo, sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que también era medo-persa, ¿verdad? Estando ya el vino, aquí está el vino, delante de él, del rey, tomé el vino, ven acá, Señor, delante de ti lo voy a tomar, y lo probé, lo tomé y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, óigame bien, a un esclavo le dice, ¿por qué estás triste tu rostro? Era un esclavo. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Wow. Ya estaba mandando una sentencia. A Nehemías le estaban temblando las piernas, me va a matar. Porque podía decir, este está haciendo un complot, mátenlo. ¿Listo? Otra versión dice, oré a Dios ahí. Y pudo responder, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad y la casa de los sepulcros de mi padre están desiertas y sus puertas consumidas a fuego? La respuesta, ¿qué le dijo el rey? ¿Qué cosa pides? Hasta ahí, cierra su Biblia, porque si no se va a encadenar. ¿Sabe? Dios le dio gracia a Nehemías delante del rey. El rey le dio cartas y salvoconducto para que pasara por todas las alcabalas. Y no solamente eso, sino le dio licencia para que reclutara toda la madera que necesitaba y pudiera reconstruir los muros y en 51 días fueron reconstruidos los muros de Jerusalén. ¿Se da cuenta, hermano, que aunque el enemigo haya hecho estragos en cualquier hogar, el Dios de los cielos puede reconstruir lo que el diablo ha destruido? No me importa si usted dice, no, es que el esposo mío es un impío. Si él acepta vivir ahí con usted, él es santificado por usted. Y viceversa. En mi época de mozo, había una orquesta en Maracaibo que era muy popular, los Supercombos Los Tropicales. Mire, ni por muy santo que fuera, aunque sea los pies se le mueven. Pero el saxofonista de los Supercombos Los Tropicales era un impío. Y su mujer, una santa. Y él andaba de rumba en rumba y eso no podía ser. Ese hogar se rompió, se dividió. Pero una vez en Puerto Rico, ellos fueron a hacer un toque, una presentación. Y allá en Puerto Rico, él fue donde un amigo que era pastor y fue a un culto. Y ahí el Señor lo tocó y lo convirtió. ¿Sabe cuántos años habían pasado? 14 años. 14 años. Y él le dijo, pastor, ¿tú crees que si yo voy, mi esposa vive en Nicaragua, ¿tú crees que si yo voy, o en Costa Rica,
¿Tú crees que si yo voy a Costa Rica y le digo a mi esposa lo que me ha pasado, ella me vuelva a recibir? Y le digo, si Dios vive en su vida, ella lo hará. El hombre fue a Costa Rica y se entrevistó con su esposa y se reconciliaron. Y para la gloria de Dios, él grabó varios cassettes en aquella época y se llamaba El Saxofonista de Dios. ¿Quién lo hizo? No hay imposibles para Dios. Así no me importa la condición en la que usted esté o hoy esté, no piense en eso. Piense en lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cualquier cosa. Voy a pedirle a los varones que son padres de familia que estén aquí, con sus esposas, que se puedan poner de pie para que oremos. Para que oremos. Ahí, búsquelo, venga. Venid a mí. Dice que obediente. Venid a mí. Amado Padre Celestial, solamente tu presencia hace la diferencia. Que tu palabra sea sobre nuestros corazones. Permítenos clamar como hizo Nehemías por cada hogar. Señor, que el enemigo ha destruido. Permítenos, oh Dios, alentarles y orar e interceder por ellos para que tú reconstruyas lo que el enemigo ha destruido y para que tú levantes hogares santos que te sirvan a ti. Clamo a ti, oh Dios, porque ninguno estamos exentos de pecados. Clamo a ti en mi debilidad. Y clamo a ti, Dios fuerte, grande, temible, poderoso, que haces maravillas, que haces volver el corazón del hombre a ti, solamente tú. Intercedemos, Dios, por cada hogar de esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén.